Buen día, familia, desde aquí, desde Madrid. Hace frío, aproximadamente unos 8 grados ahora mismo. Quiero que vean el parque antes de entrar en el tema por el que estoy haciendo este video. Bueno, siempre les he dicho que esta es una de las cosas que me gusta de España, las áreas verdes. Y lo comparo con los otros únicos dos lugares que conozco, con Macedonia, que es en donde he estado, y con Serbia, que estuve en la frontera, por allá. Pero bueno, territorio serbio. Vamos a lo que vamos. Puse un video ayer, una entrevista con Elliot, un youtuber norteamericano que vive aquí en España. Llegas al aeropuerto y es un poco miedoso porque todo está apagado, no hay luces. Sales del aeropuerto y ves unos cuantos taxis y me esperó un taxista. Yo no sabía si era un estafador o algo así. Estuvo en Cuba hace ya unos meses atrás. Yo le hice una entrevista cuando él regresó. Grabamos varios videos juntos que no he publicado aún, de aquí de España. Y el video, la gente ha tenido buenos comentarios hacia la entrevista. Elliot mostró la realidad de Cuba. Es un estilo de hacer videos diferente al mío. Yo hago video tipo más documental. El trabajo que hace Elliot es un poco más corrido, por así decirlo. Más grabar sin parar. Un trabajo muy interesante. Elliot allá tuvo contacto con muchas personas, entró a solares. Ya les digo, le fue bastante bien por allá porque mostró la realidad de Cuba y eso el cubano que vive fuera lo aprecia. La realidad de Cuba sin tapujos, sin ser agresivo tampoco. Claramente hubo personas a las que no les gustó el video y mostraron su inconformidad. Personas que defienden lo indefendible, por supuesto, como de costumbre. Alguna que otra ciberclaria hablando de bloqueo. Y yo les enseñé lo que es un bloqueo. No podemos perder el tiempo ni podemos perder nuestra energía en personas que solamente hacen comentarios sin sentido y negativos. Cuba se ha convertido en un caos, Cuba se ha convertido en un desastre total, ha empeorado desde que yo me fui. Hay lugares donde solamente hay 2 horas de corriente en el día. 2 horas de corriente en el día. Estamos hablando de lugares como Trinidad, por ejemplo. He estado en Trinidad casi 2 días, día y medio, y realmente quería irme antes. ¿Por qué? Pues bueno, llegamos, solamente había 2 horas de luz al día y por ende la vida estaba apagada. También estamos en noviembre, hay muy poco turismo, pero el turismo que había lo veías a X horas específicas. A las 6:30 anochece. Es una boca de lobo. Es una boca de lobo. No puedes salir a la calle después de las 6:30 porque literalmente no ves nada, aparte de que no hay luz. No ves nada. De hecho, también fui a un restaurante, Doña Clara, que es un restaurante que también he ido anteriores. Empezamos a cenar sin luz porque no había, hasta que, por ejemplo, abría a las 7 y nosotros llegamos a las 7 porque no habíamos comido. Teníamos muchísima hambre. Y fuimos a Doña Clara hasta que no llegaron más personas para cenar. No pusieron el generador. Entonces la gente en la calle muy deprimida, muy pasota de la vida. No sé, me ha dado muchísima pena ver cómo ha decaído tanto un sitio en el que yo he sido sumamente feliz. Y esto que estoy hablando es de forma totalmente objetiva y nunca voy a comentar nada, a no ser que sea algo muy fuerte. Nunca voy a comentar nada que sea en contra de la gente ni del pueblo cubano, porque no voy a criticar nunca las acciones de las personas, porque considero que las personas están viviendo a modo supervivencia, y cuando tú vives a modo supervivencia vives a lo que sea. Entonces te da igual todo. Entonces son cosas que nunca voy a criticar. Pero bueno, supongo que esto es lo que está pasando, esto es lo que tiene que ser, y desde mi privilegio de clase, que soy consciente de que lo tengo, quería comentar esto. Donde las personas tienen que comprar generadores. Bueno, en todo el país tienen que comprar generadores, pero hay lugares peores que otros. Y pongo Trinidad como ejemplo porque es un lugar que me gusta mucho, que me sentí muy bien ahí, pero bueno, sigo teniendo mucho cariño por Trinidad. Cuba se convirtió en un lugar interesante para muchos creadores de contenido precisamente por eso,
por el caos que se vive ahí, por las condiciones en las que se vive con tan poco dinero, por las carencias que tienen las personas ahí. Y esto lamentablemente siempre es interesante de ver. Por eso es que han ido muchos creadores ahí, no solamente Elliot, Dalmau, Melina, que es de Argentina, también estuvo por ahí grabando en los hospitales. Y así, muchas personas. Yo sé que a algunas ciberclarias les molesta que yo ponga contenido sobre Cuba, pero déjenme decirles, para satisfacción nuestra, para los seguidores de este canal y de mi canal principal, lo voy a seguir haciendo. Porque Cuba es mi país. Y siempre voy a tener el ojo puesto sobre lo que pasa en Cuba. No importa que esté haciendo contenido sobre España, no importa que esté haciendo contenido sobre el país que sea, porque ya voy a empezar a viajar ya. Siempre voy a tener el ojo puesto sobre lo que pasa en Cuba. Ustedes han visto que he estado ausente, bastante ausente, y eso me ha costado. Me ha costado números, me ha costado crecimiento, me ha costado de todo, me ha costado. Por eso hay que ser constante en el trabajo que uno hace. Esto es algo que yo sabía, pero aún así tuve algunos inconvenientes y me pasaron factura. Ya me recuperaré. Así que ya saben ya. Miren, voy a ir al mercadito que está ahí mientras les sigo comentando sobre la situación de Cuba. A Cuba van a seguir yendo influencers y creadores de contenido. Van a seguir yendo. Yo lo sé que van a seguir yendo. Yo tengo algunas cosas pendientes que ponerles a ustedes. Yo les debo a ustedes mucho contenido. Yo en Cuba no paraba de grabar. Yo era literalmente una máquina. Aquí también lo he sido, lo que pasa es que no he podido editar todo lo que he grabado. Por eso quizás esté sacando el contenido un poco fuera de fecha, un poco atrasado. Pero sepan que tengo cosas por ponerle de Cuba todavía. Tengo grabado un podcast sobre religión que grabé estando en Cuba, muy interesante, que pienso editarlo ya en estos días. Quiero que ustedes lo vean, las personas que estén interesadas en la religión lo van a disfrutar mucho. El muchacho que participa en ese podcast, él pensaba hacer un canal para hablar exclusivamente sobre religión, lamentablemente no lo ha hecho, las personas a veces se complican, se atrasan y bueno, eso es lo que pasa. Así que esperen próximamente un video sobre religión yoruba. Mis hábitos han cambiado mucho desde que llegué a España, no solo mi manera de pensar, sino también todos mis hábitos diarios, lo que hacía en Cuba, todo ha cambiado. Ya les comentaré un poco sobre eso, han cambiado hasta mis hábitos alimenticios, ya no como lo mismo que comía en Cuba. Claramente entiendo que allá estaba obligado a comer lo que comía y las personas que todavía viven allá están obligados a comer lo que hay. Como yo siempre les decía en los videos, en Cuba se come lo que aparezca cuando aparezca. Bueno, aquí mis hábitos han cambiado tanto que hasta incluso estoy haciendo ayunos prolongados. Cuando ustedes me ven que yo me inflo y me desinflo, o sea, bajo de peso y subo de peso rápido, es que he hecho algo de eso durante esos días. Bueno, no vamos a hacer esto tan largo. Esperen el podcast sobre religión afrocubana próximamente en el canal y también nada, las ciberclarias que me están viendo van a tener que seguir sufriendo un poco más porque siempre voy a tener el ojo puesto sobre mi país. Los quiero, familia. Nos vemos pronto.